Hola, hoy vamos a ver los elementos relacionados con la voz y los elementos que confluyen a la hora de comunicarnos. La voz es fundamental porque a través pues, de la voz vamos a poder expresar nuestras emociones de manera que no sean planas, sino que van a tener pues según el tono de la voz, según el ritmo, según la fluidez, la dicción y varios elementos que confluyen en estos elementos vocales, vamos a poder comunicar de manera asertiva lo que nosotros queremos expresar. Uno de los elementos fundamentales o de las ciencias o disciplinas que pertenecen a la lingüística es la paralingüística. ¿Pero qué es la paralingüística? Pues es la que estudia el sonido de la voz, el volumen, la entonación, la velocidad, el ritmo, el énfasis o la fuerza. Y esto recordemos que también son los elementos que hacen parte de, de los elementos vocales. Estudia los elementos vocales y a su vez pues la influencia en el desarrollo de las habilidades de la voz en la comunicación oral. También va a tener que ver con el propósito del mensaje, las principales características vocales y lo particular, es decir, la voz particular a cada persona. ¿Cuáles son las funciones de la voz? La voz como elemento fundamental para la comunicación oral cumple varias funciones, ya que nos sirve principalmente para denotar nuestra personalidad, que quiere decir que en cada una de las expresiones que nosotros hacemos también hay rasgos de nuestra personalidad y de nuestras características psicológicas que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Es decir, que la comunicación es un proceso también aprendido culturalmente y socialmente. Comunicar nuestros sentimientos, actitudes y emociones es pues quizás uno de los objetivos principales y a través pues de la voz podemos saber cuando alguien está enojado, nos habla así, ¿cierto? Se pone muy furioso o de pronto sube el tono de la voz. Cuando alguien está triste es todo lo contrario. Y así vamos a poder denotar los sentimientos y las actitudes según el tono de la voz utilizada. Transportar el mensaje, porque no basta solamente con emitir el mensaje, sino que con el tono de la voz puede ser o que el mensaje llegue de manera efectiva o que el mensaje se quede en medio. ¿Qué quiere decir que se quede en medio? Que pasó como un mensaje más. Por eso es importante que seas muy claro a la hora de tu transportar el mensaje y que tu mensaje sea demasiado contundente. Generar imágenes. ¿Qué quiere decir generar imágenes? Que nosotros a veces eh, de pronto dejamos una imagen de esa persona que yo la escucho, que esa persona siempre le pongo cuidado. Si de pronto yo pues soy una persona que hablo muy bajito, que me da como pena que me escuchen, entonces pues esas personas de pronto van a hacerse una imagen de mí que yo soy un poco tímida o que no me gusta mucho hablar, cuando puede ser todo lo contrario. Por eso es muy importante que tengas en cuenta estos elementos. Hacer más interesante la comunicación. Cuando uno genera un proceso de conversación con alguien, esa comunicación y que nuestro interlocutor o la persona que nos está escuchando o la audiencia, para que sea una respuesta muy efectiva y la respuesta que queremos, pues es importante que nosotros, nuestro tono de voz y nuestra dicción, tanto nuestra vocalización, sea muy clara. Conocer más el mensaje y de las personas a las que escuchamos. Es muy importante saber que así como tenemos en cuenta la voz, que es fundamental, también tenemos que tener en cuenta la escucha. Para poder hablarnos y comunicar con alguien, es primero más importante escuchar. Entonces tenemos tres elementos fundamentales: el expresar, el hablar y el comunicar. No basta con solamente expresar, también tenemos que hablar, es decir, pasar de alguna manera a la voz lo que nosotros queremos expresarlo y finalmente comunicar la idea completa. Otras de las características de la voz y que por eso es importante saber por qué estamos estudiando la voz en esta unidad es porque la voz para que se articule necesita de muchos elementos. Unos de esos elementos pues son la nariz, el paladar, la lengua, la faringe, la laringe, es decir, tiene que haber todo un proceso interno para poder expresar nuestra voz finalmente. Todo esto recibe el nombre de articulación
Y en lenguaje o a través de la articulación de las sílabas del lenguaje, se necesitan las llamadas habilidades de articulación, entre las que se encuentran 4 principales. Primera es la claridad. ¿Y qué es la claridad? Pues es la cualidad principal de una buena dicción. Entonces, acá hemos visto que la dicción, pues es poder expresar claramente lo que nosotros queremos comunicar. Pureza es la condición de una voz limpia, clara, sin defectos producidos por el aparato vocal como ronquera o mala pronunciación. Muchas veces nos ha pasado que pronunciamos mal y la persona de pronto escucha otra cosa que no queríamos que escuchara. Intensidad o alcance. Y esto es muy importante a la hora de hablar en público. Cuando nosotros mantenemos este tono todo el tiempo, como el que yo estoy utilizando en este momento, y no lo subimos cuando estamos expresando ante una audiencia, pues no va a llegar a tener mucho alcance. Simplemente va a ser a nuestro vecino o a la persona que me está escuchando, como en este momento ustedes. Depende mucho también de los canales de comunicación, como el que yo estoy usando en este momento. Variedad o flexibilidad vocal. La flexibilidad es dar modulación a la voz. En teatro es necesaria para representar las emociones que viven los personajes. Por eso ven ustedes muchas veces que los actores hacen muchas gesticulaciones. Va a tener que ver también con los elementos visuales. Las habilidades de articulación en la voz tienen que ver con la flexibilidad, la variedad, la intensidad, el alcance, la claridad y la pureza. Algo de lo que ya habíamos hablado. Otras características son el volumen. Entonces ya les mencionaba, el volumen debe ser suave en los momentos que es necesario, pero cada uno de nosotros debemos regularlos. Es importante conocer el contexto en el que nos encontramos para poder regular el volumen. La velocidad también es fundamental. El tono puede ser muy agudo cuando, por ejemplo, estamos gritando. A veces es un tono muy agudo o un tono grueso cuando queremos mandar a alguien, ¿cierto? Ritmo es la sensación de dinamismo que genera por la combinación de la velocidad del sonido y la extensión de las pausas. Las pausas que nos ayudan a mostrar que inicia otra cosa nueva, de pronto otro tema nuevo. Y el énfasis es cuando nosotros queremos, pues, valga la redundancia, subrayar un elemento claro y conciso. Las técnicas de control de la respiración constituyen una parte fundamental de cualquier programa de educación de la voz. Y acá vamos a ver este programa y vamos a hacer ahorita, los invito a hacer una actividad muy chévere acerca de los trabalenguas. Yo voy a decir uno, espero que tú también lo digas. Técnica para desarrollar habilidades vocales. Escuchemos aquí. Relájese. Inhale. Articule. Haga pausas. Y proyecte todo lo que quiere decir. La relajación física y mental, la respiración correcta, la articulación de sonidos, las pausas efectivas y la proyección son fundamentales a la hora de comunicarnos y hacen parte de los elementos de la voz. Esta es una adaptación y toda esta referencia parte de un libro y es una adaptación de varios conceptos que encontramos en la Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge, dirigida por David Crystal. Voy a leerles un trabalenguas que yo he diseñado. Ustedes, ahora es su turno. Tenemos por acá, un momento. Bueno, por acá. Triste está Tristán. ¿Por qué tomó un Tristán? Tristán distrae su tristeza con el triciclo de Trinidad. Ahora Trinidad entristecerá sin su triciclo y sin Tristán. Ahora prueba cómo te va a ti.